Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, Shalom, que Adonai les bendiga, les guarde, les proteja, los fortalezca en este tiempo y a cada uno de nosotros nos ayude en la fe para estar firmes, perseverando en las Escrituras, en la confianza de lo que Dios es y de lo que Él hace y ha dicho que va a hacer. Y les mando este mensaje por Pesaj. Comenzamos ahora en estos días Pesaj, en esta noche, por 7 días tenemos la festividad de Pesaj que nos recuerda, nos hace memoria del poder de Dios en libertar a Israel de la esclavitud que fue espantosa en Egipto, que clamaron a Dios y Dios envía a Moisés y conocemos la historia hasta que Dios le entrega la tierra prometida. Es una gran celebración y es un momento en el cual hay que recordarlo, y Dios dijo que por todas las generaciones debía hacer memoria de este día de Pesaj, porque allí Dios dio inicio a la nación, pero también Dios mostró que Él es poderoso para librarnos de todo mal. Quiero dejarles un mensaje para este año, para este Pesaj, que es muy importante que prestemos atención a las Escrituras, a lo que Dios nos quiere enseñar. Hubo un rey en Israel llamado Ezequías. Era hijo de un rey atroz, malo, perverso de Judá, que hizo lo malo ante el Señor, que sacrificaba a los hijos, lo hacía pasar por el fuego a otros dioses, contaminó la tierra de Judá. Y recuerden que Israel en el norte, no el reino del norte, estaba ya asimilados con los asirios y prácticamente gobernados por los asirios. Por lo tanto, Israel estaba en un momento muy difícil, todo lo que era la tierra de Israel y sobre todo el reino del sur, que era el reino de Judá. Pero aquí aparece el rey Ezequías, el hijo de Acab, y que él comienza a hacer las cosas bien y comienza a limpiar el templo, a poner en orden, a hacer los cultos, ¿no? Las reuniones que había que hacerse con los sacerdotes, con los levitas, los cantos, los sacrificios, pero no se había celebrado Pesaj. Y quiero leerles en el segundo libro de Crónica, el capítulo 30, el verso 1 al 5, pero lean todo ese capítulo porque es maravilloso, hermoso, como Dios bendijo a Israel en ese momento, bendijo a los de Judá y a todos los que se congregaron. Dice, y envió después Ezequías, verso 1 al 5, segunda Crónicas 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Hashem, para celebrar Pesaj a Hashem, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar Pesaj en el mes segundo. Recuerden que en la historia y en el mandato de Adonai era el primer mes del año, Nisan era el mes para Pesaj, al día 14. Pero como no lo habían podido celebrar, aquí él lo determina juntamente con el consejo de hacerlo en el segundo mes, porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido
en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar el anuncio por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar Pesaj a Hashem, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Si ustedes siguen leyendo, desde Salomón no se celebraba Pesaj. Muchos años, muchos reyes pasaron. Sin embargo, ninguno celebró Pesaj como Dios se lo había mandado y como estaba escrito. Ya había un problema allí en Judá. Pero vemos a Ezequías que no solamente él la celebra con los de Jerusalén, sino que él envía cartas, mensajes a los de Israel y a todo Judá, para que vengan, se reúnan como era lo que Dios había escrito, que de todas las tribus, de todo el norte, el sur, del este, del oeste, vayan a Jerusalén, al templo, a celebrar Pesaj. Se sacrificaba el cordero, se comían los panes sin levaduras, por 7 días había festejo. Pero aquí hacía mucho tiempo que no lo hacían, y entonces él decide hacer Pesaj, pero no había gente en Jerusalén. Recuerden que habían sido esparcidos, muchos problemas se había ocurrido con el papá de Ezequías, mucha gente se había ido, mucha gente había muerto por los pecados de este rey. Pero aquí vemos que él dice, bueno, hagámoslo el segundo mes, pero no dejemos pasar este año en celebrar Pesaj. Y qué importante es recordar la independencia de la nación de Israel, recordar el nacimiento de Israel, pero sobre todo la redención de Dios al comprar, al tomar a Israel de la esclavitud, de la opresión, del dolor, del gemido, del sufrimiento de su pueblo, de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y sacarlos con mano poderosa. Hizo milagros, prodigios en el desierto, los sostuvo, los guardó, los protegió. No había enfermedad en medio de ellos. Proveyó todo lo necesario. Dios quiso mostrarse a su nación como el único Dios verdadero. Le dijo, recuerden lo que yo hice con ustedes. Pero vemos aquí que por muchos años no lo celebraron. Y esto tiene que ver con cuánto yo quiero de Dios, cuánto yo admiro de Dios, cuánto yo quiero recordar, guardar, amar, creer de Dios. Porque tal vez celebramos Pesaj por una imposición, por una cultura, porque todos lo hacen, porque soy judío, porque soy israelita, lo tengo que hacer. Pero ¿qué del recordatorio de Dios? Él nos rescató, el poder de Dios, el amor, la misericordia. Él oyó nuestro clamor, Él oyó nuestras oraciones, como lo vemos en este capítulo, el 30 de Segunda de Crónicas. En el último verso dice que los sacerdotes y los levitas levantaron las manos y oraron por el pueblo. Recuerden la bendición arónica, ¿no? Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, ellos oraron por el pueblo, ellos invocaron el nombre de Adonai sobre el pueblo después de tantos años que no se hacía. Y dice ahí el último verso que esa oración fue oída en los cielos. Y Dios bendijo al pueblo. Dice que hubo tanta fiesta, tanta alegría, porque vinieron de los de Israel, vinieron los del sur de Judá, y toda la gente se congregó, que extendieron la festividad por otros 7 días. Imagínense, después de tantos años. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hoy celebro Pesaj en medio de todo lo que está ocurriendo en Israel?
pero también con la comunidad judía en todo el mundo. Qué importante que usted tome un tiempo para recordar que Dios es Dios, que Él no ha cambiado, su poder es grande para librarle, pero sobre todo que Él le trajo redención, que es suyo, que usted pueda hacer de Él una pertenencia de Él, porque tenemos que pensar en lo eterno, en este Pesaj eterno, que esa sangre, nosotros que creemos en el Mashiach, Yeshua, que Él derramó esa sangre ahí en el madero para redención, para que el ángel de la muerte, el pecado, la maldad ya no nos tome como esclavos, sino que somos libres para servir, para amar, para guardar las palabras de Adonai, agradecerle por esta libertad y sobre todo por la vida eterna. Quiero leerles, para ir terminando, unos versos que es lo que dice Yeshua cuando tenía que enseñar al pueblo judío en aquel momento. Quiero leerle a Lucas en el capítulo 16, versos 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego, voy a hacer un paréntesis aquí, Dios quiere mostrarnos lo que ocurre con la muerte de un justo y el que no es justo, aquel que amó a Dios y aquel que no amó a Dios. Uno va al Hades, al lugar, o al Seol en hebreo, el lugar de los muertos, y dice que estaba siendo atormentado. Pero vemos que había otro llamado Lázaro que sufrió mucho aquí en la tierra, pero fue al seno de Abraham. Y este hombre que era rico y que no guardó las mitzvot, que no respetó a Dios ni respetaba a hombre y estaba en tormento, le pedía a Abraham que le diga a este hombre Lázaro que vaya, que resucite y le diga a sus familiares para que puedan ellos arrepentirse y no vengan al tormento que él estaba viviendo, que esa es la realidad. El que muere sin Dios, sin fe, sin haber sido justificado por Dios, el haber sido perdonado, el haber hecho teshuvá, arrepentimiento, volver su corazón a Dios, va a un lugar de tormento. Pero aquel que, aunque aquí en la tierra sufrimos y padecemos por un momento, pero tenemos una eternidad de paz, de gozo, de alegría, de vida eterna con Dios. Y el seno de Abraham nos habla de ese lugar de reposo previo a lo que va a ser el juicio final. Y aquí le dice este hombre: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les hable a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, un resucitado, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán, aunque alguno se levantare de los muertos, como lo fue con Yeshua. Yeshua resucitó para que nosotros seamos justificados. O sea, él dijo: yo vengo a matar la muerte, diríamos, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces él vino a destruir el poder de la muerte. Él resucitó, pero nadie le creyó. Entonces aquí le dice: tienen a Moisés, tienen a los profetas, y si no oyen a Moisés, no oyen a los profetas, tampoco van a oír a aquel que resucitara de los muertos. Y para terminar, lo mismo, para centrar este mensaje, en Juan capítulo 5, versos 46 y 47, Yeshua les dice: porque si no creen a Moisés, ¿me creerán a mí? No me van a creer, porque si
no creen a Moisés, tampoco van a creer. Pero si creen a Moisés, creerán en mí, porque de mí escribió él. Si ustedes le creen a Moisés, también van a creerme a mí, porque Moisés escribió, habló de mí. Pero si no le creen a Moisés, tampoco a mí me van a creer. Y esto lo asocio con los reyes de Judá que no celebraron Pesaj, con los reyes de Israel que no celebraron Pesaj, que ignoraron los mandamientos de Dios, ignoraron las escrituras, y Dios les dejó a los profetas y les dejó a Moisés los escritos para que crean, para que cuando venía el Mashiach lo iban a reconocer, iban a oír sus palabras, iban a creer porque era lo mismo que había enseñado Moisés o los profetas habían anunciado y profetizado acerca del Mashiach. Pero aquí Ezequías dijo, no podemos dejar de celebrar Pesaj. Que hoy celebre con esa fe. Crea a Moisés, crea a los profetas, porque si no le interesan Moisés y no le interesan los profetas, tampoco le va a interesar al Mashiach o la vida del Mashiach o creer en el Mashiach. Si no creemos a Moisés, si no creemos a los profetas, si no creemos a los escritos, tampoco creeremos al Mashiach Yeshua, quien se personificó, quien tomó esa palabra y se hizo carne, habitó entre nosotros para darnos salvación y redención. La simiente de la mujer, la simiente de Eva, vino a pisarle la cabeza a Satán, a la serpiente, para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de recibir un perdón eterno y poder entrar al reposo, a esa tierra prometida por Dios para cada uno de los creyentes, en un reposo eterno de vida abundante, de luz, que no hay tinieblas, que no hay dolor, que no hay muerte, una tierra abundante que Dios ha prometido, no temporalmente como la tierra de Israel hoy, que es temporal, sino una patria, una ciudad en los cielos eterna que no será jamás destruida, y nosotros seremos parte de ellos si creemos. Pero quiero dejarles hoy esta reflexión para que en este Pesaj recuerden que Pesaj no habla del amor, del perdón de Dios, de la redención, de Dios quiere un pueblo, y que usted y yo le podamos creer con fe, como lo fue Israel, como lo fue Moisés, que tuvo que pintar la sangre, hacer todo lo que Dios le pidió, y ocurrió lo que Dios dijo, que nosotros también podamos creer que fuimos liberados para Él, no para este mundo, sino para el venidero, para una vida eterna, para una ciudad celestial, una patria, una nación que no será jamás destruida, que es el reino de Dios que vendrá, y nosotros tenemos que ser parte de ellos por la sangre que Yeshua derramó por amor a nosotros, para no ser condenados, enjuiciados, sino que seamos aceptados como hijos del Eterno. Que Adonai les bendiga, Adonai les dé luz, conocimiento, entendimiento, y pueda celebrar esto con gratitud al Eterno por esta liberación tan grande y maravillosa, y que sea como el rey Ezequías, que convoque a su familia a celebrar Pesaj y decir: Dios nos ha redimido, nos ha hecho una nación, Él es el que nos cuide, nos provee, nos salva, pero que hoy podamos nosotros ya no pensar en lo temporal, sino también que nos ha salvado en lo eterno, que hay un Mesías que dio su vida por amor a nosotros, como aquel cordero que tuvo que dar su vida para que esa sangre libere al pueblo de
Israel de la esclavitud de Faraón y de la opresión de este malvado rey egipcio. Que Adonai siempre les dé gozo y alegría y sobre todo paz. Que guarde a Israel y pronto ver su victoria en su pueblo. Hag Pesach Sameach. Un abrazo grande a cada uno de ustedes.